dice el diseño. Dije helicóptero, sí, pues me confundo, es que ya yo estoy viejo. Entonces, helicóptero y Estás helicóptero. muy apasionado, Fíjate, Kiko. confundo el helicóptero con el country club, eso es que estoy viejo. Tienes que bajarle dos al apasionamiento. ¿Por qué? Porque ¿Por sí, qué? Si sí. este drama. Mira, yo quiero hacer una reflexión al respecto de lo que acabas de decir. Y no es una reflexión para ti, es una reflexión quizás para el país y para las autoridades. A las víctimas, sean quienes sean, siempre hay que escucharlas. Siempre, ¿no? Y en este punto, cuando nosotros vamos a la casuística, digamos, a ver quiénes son los presos políticos y cuáles fueron sus condiciones, hay una cantidad de presos políticos que no están en la mira de nadie, ¿no? ¿Y por qué? Porque no tienen el privilegio de contar con padrinos, con representantes, con un partido político que los respalde. Y de esos hay cientos todavía en las cárceles, Kiko. Sí. Personas que fueron, digamos, detenidas porque sencillamente le hicieron una denuncia en contra de sus jefes en las empresas estatales. Personas que fueron detenidas por un mensaje de WhatsApp de una comunidad, de un barrio en Lara, en un pueblo de Mocaro Alto, ¿no? Personas que simplemente estuvieron manifestando en contra de una política local en una comunidad, en un consejo comunal. Esos presos están allí. Y resulta que dentro de la ley de amnistía pareciera que no existen. O sea, nadie está dando ese debate. Yo no veo a los, digamos, a los líderes políticos estableciendo allí mecanismos para que esas personas que no tienen representación en ningún movimiento político, que no tienen renombre, también se vean beneficiadas, porque dentro de todo están allí encerradas en las cárceles y olvidadas por temas políticos, locales, que nadie conoce. Entonces, yo sí considero que el tema de la ley de amnistía es súper valioso, porque además la ley de amnistía tiene una naturaleza que no es necesariamente jurídica, sino que es de naturaleza política. Y humana. Para sanar las heridas de una sociedad que se han abierto a partir de las prácticas políticas de los líderes nacionales y locales. Entonces, aprovechar la ley de amnistía para que a estas personas se les haga justicia es sumamente importante. ¿Por qué? Porque, como lo decía al inicio del programa, la reconciliación no es un tema de romanticismo, es el reconocimiento del otro, donde la equivocación no es solamente de quienes están en el poder, aun cuando tengan la mayor responsabilidad, sino también de quienes hemos hecho oposición durante todos estos años. Yo leía un tuit que me parece un poco desafortunado, ¿no? Que la gente tiene que ser frontal y confrontativa. Es el momento para ser frontal y confrontativos, porque yo tengo 27 años viendo frontalidad y confrontación, y tengo 27 años viendo a una oposición que ha fracasado en cada uno de los objetivos que se ha propuesto para alcanzar el poder. Entonces, pareciera que por allí no es. Yo celebro que nos estemos efectivamente escuchando. Yo exigiría incluso que después de una ley de amnistía, el siguiente paso es la renovación del poder moral republicano. ¿Por qué? Porque muchos de los desmanes, y con esto no estoy diciendo que es que no haya algunos de los presos políticos que no hayan cometido delitos, pero sabemos que también hay presos políticos que no debieron estar detenidos porque no cometieron ningún delito. O hay personas de las comunidades o trabajadores como PDVSA o de otras industrias que fueron detenidos para que no fueran incómodos a los jefes. Entonces, yo particularmente creo y considero que la renovación del poder moral republicano ante los desmanes que cometió, por ejemplo, la Fiscalía General de la República, imputando delitos para que a estas personas se les condenara hasta por 30 años de cárcel, 20 años de cárcel, en un sistema totalmente desproporcionado de la pena, continúe las mismas personas que llevan adelante a esta institución. Pero no solamente el tema de la Fiscalía General de la República, también la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué? No por lo que ha hecho, sino por lo que dejó de hacer la Defensoría del Pueblo para poder defender a estos ciudadanos y a estas ciudadanas del poder punitivo del Estado, ¿no? Analicemos, ¿cómo es posible que una persona haya sido condenada, hasta adolescentes, que afortunadamente han ido saliendo, han sido excarcelados, con 20, con 10 años de cárcel sencillamente por un mensaje de WhatsApp? Y lo siguiente que exigiría, que debería estar acompañado con la ley de amnistía,
es la derogación de la ley del odio. Nosotros no podemos tener, Kiko, un instrumento jurídico que crea pánico a la población. Nosotros no podemos tener un instrumento jurídico que sea el brazo ejecutor de la persecución a merced de lo que algún funcionario público, algún ministro o algún diputado diga, bueno, fulanito o fulanita está diciendo tal cosa, ley del odio. Ya va, y entonces ¿dónde quedó aquí la tolerancia? La tolerancia para escuchar las críticas, la tolerancia para escuchar a quien disiente de mí, la tolerancia para construir el país juntos y juntas. Mientras la ley del odio siga vigente, eso no es posible. Entonces, a mí me recuerda mucho la ley del odio a la ley de vagos y maleantes, que la gente salía a la calle y dice, me van a detener y me van a meter preso porque no tengo trabajo. ¿No? Hay una psicosis colectiva. ¿Psicosis? Psicosis, Okay. Que va más allá de la psicosis. Hay una psicosis colectiva con respecto a la ley del odio. Y yo de verdad invito a la Comisión de Convivencia y Paz que lo evalúe, ¿verdad? Que lo proponga ante la Asamblea Nacional una derogación inmediata de esta ley. Porque lo que va a traer esa derogación es paz para el país. Si nosotros realmente queremos construir paz, bueno, hay que desmontar todas las barreras y obstáculos que no nos permiten llegar a ella a través de una sana convivencia. Fíjate, en esta película hay un maniqueísmo, una trampa. ¿Una lucha entre el bien y el mal? No, sí, claro, la gente que dice que hay unos buenos y unos otros malos. malos. Aquí es muy difícil saber quién es el bueno y quién es el malo, porque una gente que va a las compañías petroleras y le pide que no inviertan en Venezuela, porque esto es, ¿cómo es? Ilegítimo, sin pensar que la gente, el venezolano común, sufre de esos ataques a la economía, que el tema petrolero, nuestra principal industria, determina cuánto gana la gente y cómo vive. Eso que haces tú, eso es malo, eso es una cosa muy mala. Pero el que lo hace por la libertad, contra la dictadura. Se erige como el bueno Sí. o la buena Y de la es el película. malo. Ahora, no se trata de buenos y malos, sino de políticos. En la Comisión de la Asamblea Nacional para el Estudio de la Ley de Amnistía, en una de las reuniones salió un caso muy famoso. Yo no quiero nombrar casos, porque si te pones en eso, oye, eso tiene un recuento de dolores, que lo que hay que tratar es de sanarlo, no de recordarlos, porque yo pongo el ejemplo mío. Cuando yo era un niño, en el año 1964, allanaron mi casa. Hace poquito, Kiko, Mira, poquito. allanaron mi casa y se llevaron a mi mamá presa porque mi papá era del Partido Comunista y había lo estaban implicando en una situación. Y eso se me quedó grabado toda la vida. Y cuando era adolescente y estaba en el liceo, yo militaba con Noel Rodríguez y lo agarraron y lo mataron. Entonces, porque la víctima no es solamente a quien detienen, sino a todo su entorno familiar. Pero además, esas cosas nunca se olvidan. Entonces, ¿de qué se trata? No es que no olvides, sino que no pase más. Y entonces, si tú te pones a decir que el fiscal, que el otro, que todo, y empezás a buscar culpables, bueno, resulta que el oficialismo, el chavismo, dice, bueno, ¿y yo? Que me quemaron, que me atacaron, que los americanos metieron un bloqueo, que nos bombardearon, que nos tiraron un dron para matarnos. O sea, yo soy la víctima. Ese debate. Esa es la otra cara de la moneda. Ese debate no es el debate, porque ese debate nos mete y nos continúa en la polarización y en el odio de estos años. Y eso lo vamos a discutir, aunque no te guste, cuando regresemos.